Como ya lo mencionó, hay diversas áreas acá en el mesón en donde se está trabajando. No es del conocimiento quizás de todos los detalles que se dan tras bambalinas, todas las reuniones, todos los viajes que se hacen y todos los temas que se imparten, pero cada uno de ellos está enfocado con el cumplimiento de nuestra misión y visión, que es equipar a las personas para glorificar a Dios. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y hablando de equipar, la serie que vamos a iniciar hoy se trata de eso, de equipar a toda la congregación. Y la nueva serie que vamos a estar enseñando durante todo este mes se llama ¿Cómo adorar al Rey? Tenemos un texto base que es Juan 4, 23 al 24. Ahí nos habla acerca de que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, pero cuando hablamos de en espíritu y en verdad, ¿qué ideas vienen a nuestra mente? Puede ser actos, pueden ser una actitud, puede ser palabras, pueden ser cantos. Cuando hablamos de adorar hay un montón de términos que vamos a estar utilizando constantemente, y lo decía alguien, es cuestión de semántica a veces. Términos como adoración, alabanza, ministración, sí, esos tres, por lo general. Sacerdocio es otra palabra que vamos a estar viendo constantemente, y cada una de esas definiciones nos van a guiar durante toda esta serie. Hoy no vamos a ver todo, solamente vamos a ver cierta parte. Pero quiero iniciar haciendo una pregunta. Nosotros conocemos personas que tengan pasión en su vida. Pasión, es decir, alguien que nosotros lo vemos e inmediatamente mueve a la gente. Tú no sabes por qué lo hace, pero tú dices, ese alguien tiene algo que me hace a mí querer sumarme. Esa persona tiene algo y yo lo voy a seguir. No sé cómo empezó, no sé qué es lo que tiene, pero hay algo especial en esa persona y yo lo quiero seguir. Pasión. Nuestro deseo es de que esta iglesia sea una iglesia apasionada. Pero la pasión muchas veces puede no estar enfocada correctamente. Porque podemos hablar acerca de servir, de ir a las comunidades, de ir a las escuelas, pero puede ser de que nuestro enfoque haya sido que la pasión es el servir. Bueno, ¿cómo tiene sentido eso? Nuestra pasión principal no está en lo que hacemos, sino para quién lo hacemos y por quién lo hacemos. No es por nosotros, pero lo maravilloso es de que obtenemos bendiciones por lo que estamos haciendo. No es solamente por las personas, porque sí fuimos enviados a servir por personas que están en necesidad. Pero en el momento de nosotros servirles a ellos también somos bendecidos. Pero muchas veces perdemos el enfoque de que lo que estamos haciendo se convierte en nuestra pasión, en nuestro principal enfoque. Y no, nuestra pasión principal es el Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo, nadie más. Y a lo largo de la historia de la iglesia y también a través de las escrituras podemos ver algo que va siempre siendo un problema. Es de que se va cambiando el enfoque. Cuando inició la iglesia primitiva, pues había un boom. La iglesia empezó a crecer, después la iglesia empieza a institucionalizarse, empiezan a haber clases dentro de la misma iglesia. Y dentro de esta iglesia están el clero y están los laicos. El clero, que eran los encargados de poder organizar todo, aquellos que son nombrados sacerdotes, obispos, todos los que tenían, los diáconos, todos los que tenían un liderazgo preponderante en la iglesia. ¿Y qué sucede? De que entonces cada vez más se hacía esa distinción entre las personas que están en el pueblo y las personas que están dirigiendo. Se creó esa brecha y hoy en día vemos todavía esa distinción. Decimos, es el pastor.
son los ancianos, son los diáconos, es el profeta, es el apóstol. Ellos están iluminados. ¿Acaso no es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo dentro de los muertos el que vive dentro de ti? Pero históricamente sucedió eso, ese distanciamiento. Lo mismo sucedió en el huerto del Edén. Una distorsión de la verdad que produjo que la relación directa con Dios se rompiera. Y esa relación que se rompió, Cristo viene después y la restaura. Paradójicamente, la misma iglesia cometió desaciertos durante toda su historia, impidiéndole a la gente de a pie que pudiera tener acceso a la Biblia en su lenguaje, impidiéndole que formara parte de la liturgia, que la liturgia es el orden de los servicios con los que hacemos los cultos, para decirlo de cierta forma más simple y resumida. Entonces, se fue haciendo esa distinción de decir, bueno, solamente los sacerdotes, solamente los curas tienen ese derecho, ese privilegio de poder leer las Escrituras. Y el pueblo no lo podía interpretar. Estaba en latín. De hecho, con el tiempo hay Tyndale, creo que es William Tyndale, ¿verdad? Así. Él fue ejecutado por traducir la Biblia y que tuvieran las personas acceso. En el momento en el que Cristo es crucificado, el velo del templo se rasga por la mitad, símbolo de que la puerta está abierta, pero cuando el ser humano se empecina en ponerse a sí mismo como el centro, todo se desordena, todo pierde el orden. Y por eso es esta serie, para que aprendamos cómo se adora al Rey, cómo lo vamos a hacer. Y no se trata solamente de los que pasan acá a predicar, no se trata solamente de los músicos, se trata de que somos un cuerpo en Cristo y todos juntos rendimos culto al único Rey y Señor que gobierna por siempre. Hay algunos pensamientos que también son peculiares y un poquito peligrosos. Hay, como dije, términos que usamos popularmente como el caso de la ministración. ¿Qué es la ministración? La idea popular es un tiempo de alabanza en donde se sintió algo tremendo y yo lloré y de repente, ¡wow!, fue algo que yo recuerdo por mucho tiempo. O podría ser, ¿cuál es la definición bíblica acerca de ministración? Pues para ponerlo de manera simple y resumida, ministración en realidad significa servir. Entonces cuando yo digo voy al tiempo de ministración, el tiempo de ministración va a estar bien, calidad. ¿A quién le están sirviendo? ¿Están sirviendo a Dios o te están sirviendo a ti? ¿Y de qué se trata el rendir culto? ¿Se trata de ti o se trata de Dios? Y entonces, si se dan cuenta, son ideas que sutilmente van cambiando la forma en la que nosotros percibimos nuestra relación con Dios. Y no estoy diciendo de ninguna manera que los tiempos de alabanza en donde nosotros tenemos experiencias increíbles estén mal. De ninguna manera. Solo que vamos a tomar todos estos conceptos y los vamos a alinear de la manera correcta, de la manera bíblica. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Cuando nosotros cambiamos el centro de la adoración, el centro del por qué nosotros nos reunimos, nosotros simplemente peligramos de poder rendir culto correctamente a nuestro Rey. Pero tampoco se trata solo del hacer, de decir, bueno, entonces vamos a cambiar las cosas, vamos a cambiar el tiempo de alabanza, ya no va a ser primero, vamos a cambiar el tipo de prédicas, va a ser distinto. No se trata del hacer nuevamente,
se trata empezando primero por el quién soy. Y vamos a empezar antes de todo esto de la adoración, vamos a regresar a nuestra identidad en Cristo. Leemos: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a tener muchas escrituras, así que si las pueden apuntar sería bueno, porque creo que me excedí un poquito, pero eso es bueno. 4 cosas que quiero destacar de este pasaje. Dice que a nosotros se nos fueron dadas 4 cosas, o 2 títulos, 2 o 4 facetas de nuestra identidad. Número 1, linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Y número 4, pueblo adquirido por Dios. Si bien es cierto que hay otras facetas de nuestra identidad en Cristo, como por ejemplo somos coherederos, por ejemplo somos hijos, vamos a enfocarnos en esta tarde en estos 4 puntos. Y en primer lugar, quiero hablar entonces acerca del linaje escogido. Cuando hablamos del linaje, el apóstol Pedro hace referencia a muchas figuras del Antiguo Testamento. Y la carta de Pedro está dirigida a expatriados. De hecho, la carta empieza así, en el capítulo 1 y versículo 1, dice a los expatriados en el Ponto, en Galacia, y en otras áreas que están especificadas ahí. Que es decir, gente que está fuera, gente que no pertenecía a la región, eran extranjeros. Entonces, él le escribe a personas desplazadas, a personas excluidas, gente que el mundo había descartado, ya sea por su fe, por su origen o por no encajar. Y la estrategia de Pedro para poderles hablar a ellos es recordarles quiénes son en Cristo, que son linaje escogido. Yo te pregunto, ¿tú eres consciente de que eres linaje escogido? Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le dice: ustedes serán un pueblo especial. La idea o el sentir de Dios o el propósito de Dios era hacer en la tierra un cuerpo completo de personas que fueran adoradoras, un pueblo que fuera la representación de ellos aquí en la tierra y que a través de ellos el resto de las naciones pudieran ser bendecidas. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos ver de que todo lo que está en el Antiguo Testamento son sombras. Es decir, lo que sucedió en el Antiguo Testamento en realidad era algo así como un preview, diríamos, el spoiler de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Veamos en Gálatas capítulo 3, versículo 29, porque aquí Pablo nos habla acerca del linaje. Y dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. En Deuteronomio 7, capítulo 7 y versículos 7 y al 8, que es continuación del versículo que tenemos ahí, podemos leer lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, sino por cuanto Jehová os amó. Vemos que el linaje no se trata de sangre, y toda la carta a Gálatas habla acerca de eso, en contra de que el sentido de pertenencia a un grupo étnico, sino que ese linaje viene conforme a Abraham por la fe. Por la fe nosotros somos hechos partes del cuerpo del pueblo elegido. Y algo interesante en esta parte es de que la elección no descansa en el elegido, sino en quien elige. ¿Cómo funciona la elección? Dios y sus misterios.
pero quien elige es Dios. La segunda parte es real sacerdocio. Y veamos que acá Pedro nos habla acerca de una imagen del Antiguo Testamento, que es la función sacerdotal. Estaban los sacerdotes y este modelo de sacerdocio era, en primer lugar, exclusivo, solo para la tribu de Leví. En segundo lugar, era hereditario. Y en tercer lugar, este oficio era para mediar. O sea, el pueblo llegaba donde estaban los sacerdotes y los sacerdotes llevaban las peticiones, las oraciones delante de Dios. No era un acceso directo. Ahora, en el Nuevo Testamento, todo cambia. Y no es que cambie como tal todas las cosas, sino que se manifiestan tal y como Dios las ha pensado, tal y como Dios las había planeado. Porque recordamos, el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Entonces, aquí vemos que nos ha hecho real sacerdocio, pero este sacerdocio que tiene la función de mediar entre Dios y el pueblo, tiene una figura por encima, que es la figura del sumo sacerdote, en este caso, nuestro sumo sacerdote Jesús. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no solamente se queda ahí, sino que Cristo nos hace partícipes de ese sacerdocio, como leemos también en Hebreos 19, 22. Así que, hermanos, si podemos avanzar dos ahí. Ahí está, Hebreos 19:2. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ya más adelante vamos a ver una imagen del tabernáculo. Dice, tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Al lugar santísimo eran lugares restringidos. No cualquier persona podría entrar. Pero aquí nos dice el autor a los hebreos, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. El sacerdote, por cierto, cuando llegaba al tabernáculo, no llegaba a recibir. Esto es un boom para mí y para muchos. No llegaba a recibir. Nosotros nos acercamos a las iglesias y muchas personas se acercan a las iglesias de decir, a ver qué tiene Dios para mí. A ver qué yo voy a recibir de Dios. A ver cómo me hace sentir este servicio. A ver si la alabanza estuvo buena o si, ay no, y le faltó un poquito. No se escuchó. A ver si la experiencia que nos brindan en las iglesias es buena, para yo sentirme satisfecho. Pero no, el sacerdote estaba para servir al pueblo. Nosotros hoy estamos para servir a la gente de fuera que necesita conocer del Salvador, que necesita saber que hay una nueva vida, que hay un destino eterno, de que hay una solución, que hay una salvación. Vamos y servimos eso, pero no solo ahí, porque hay muchas partes de las Escrituras en donde dicen que, ya lo vamos a ver más adelante, llegamos para ministrar a Dios. ¿Cómo así ministrar a Dios? Si yo siento que ministrar es cuando oran por mí, cuando me hacen sentir bien, cuando yo siento el Espíritu Santo que pasa desde la coronilla hasta la planta de mis pies. ¿Cómo es eso que yo voy a ministrar a Dios? Porque ministrar se hace referencia al servicio a Dios. Y el servicio a Dios es una forma de adoración. La tercera parte que podemos encontrar en el versículo que estamos leyendo es que somos nación santa. Y la iglesia no es un club social, no es una ONG, no es nuestro objetivo el fundar una institución, una agencia, no es nuestra función esa. Nuestra función es ser el cuerpo de Cristo y reflejarlo
y rendirle alabanza y rendirle adoración. Y lo interesante aquí es que nos dice que somos una nación. También, recordemos que Pedro le está hablando a los creyentes que fueron expatriados, que no tienen un lugar, que son extranjeros, que fueron desechados. Y ellos les dice, y él les dice a ellos, ustedes, aunque estén lejos, aunque este mundo no los reconozca, aunque este mundo no los acepte, recuerden que son una nación santa. Una nación santa implica tener sus propias leyes, su propia cultura, su propia identidad, su propia ciudadanía. Filipenses 3:20 lo confirma. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí todos somos guatemaltecos, pero antes que guatemaltecos, tú eres un ciudadano del cielo. Ahora, la palabra santa no hace referencia a que es perfecta. Hace referencia a que fue separada para un propósito. Aquí en el mesón nosotros decimos que tenemos el proceso medular, que queremos que las personas conozcan a Dios, que encuentren libertad, descubran su propósito. Pues ¿por qué has sido tú preparado? Las Escrituras nos lo dicen. Y también Dios nos va, a través de la vida, nos va dirigiendo. Y quedamos asombrados de las cosas que hace con estas personas que por nuestras propias cuentas no podríamos hacer nada, absolutamente nada. En Efesios capítulo 2, verso 18 al 19 leemos, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Hace un tiempo fuimos a un concierto con unos amigos acá y le dice el comentario a alguien, porque era un concierto masivo así de esas bandas cristianas, ¿no? Salimos y había un montón de gente, y yo le decía, ¿te imaginas toda esta gente? Va a estar en el cielo con nosotros en el mejor de los casos, toda esta gente y mucha más. Y nos quedamos reflexionando, ¡wow! ¿Cuánta gente hay? Imaginémonos ahora los millares y millares, los miles de millares que podemos encontrar en Apocalipsis, que alaban y adoran a Dios día y noche, día y noche. La última parte de este versículo es pueblo adquirido para posesión de Dios. En Éxodo capítulo 19 y versículo 5 leemos que Dios le dice a Israel, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. La palabra hebrea utilizada aquí es segulá, y esto hace referencia a un tesoro personal, propiedad preciada, lo que un rey guarda para sí, no para lo público, para sí, algo que es solamente para él. Pero aquí nos añade de que somos un pueblo, bueno, aquí dice mi especial tesoro entre todos los pueblos, correcto. Entonces, pasamos, Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, en la cual Él compró con su propia sangre. Aquí vemos la forma en la que hemos sido adquiridos. Esa adquisición no fue una adquisición barata. Esa adquisición valió la sangre de Cristo. Y lo podemos confirmar en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Leemos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es de Dios? Vuestro cuerpo y vuestro espíritu. También leemos en Primera de Pedro, capítulo
capítulo 1, 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Vemos la forma en la que fuimos adquiridos. Hace unas semanas hablábamos en una reunión y un hermano dijo lo siguiente, y la verdad es que eso sí me tocó. Muchas veces nos acostumbramos y empezamos a menospreciar el estado que tenemos. Nos acostumbramos a que sí, Cristo murió por nosotros. Y sí, es algo que yo sé. Sí fuimos comprados con la sangre de Cristo. Sí, es cierto. Y empezamos a tomar las cosas a la ligera. Cuando en realidad esa pasión que hablé al inicio debe estar dentro de nosotros todos los días. Veamos el giro que da el apóstol Pedro en el versículo 10. Es cierto que somos estos 4 títulos: nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Pero en el versículo 10 leemos: ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Así que es cierto, son pueblo ahora, pero recuerden que antes no eran pueblo. Ustedes no tenían esperanza. No había nada que ustedes pudieran hacer. Pero ahora son pueblos de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces vemos un antes y un ahora. Antes no eran pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Si podemos avanzar. Ahora, ahí estamos. Antes estábamos sin misericordia. Ahora tenemos misericordia. Antes no tenías identidad. Ahora, de acuerdo con el versículo que estamos estudiando, tenemos 4 títulos. Antes éramos descartados por el mundo, pero ahora somos atesorados por Dios. Qué cambio tan interesante, porque yo empecé hablando acerca de la gloria a Dios, pero están hablando de mí. Están hablando de mí. Es lo que mencioné al inicio. Cuando uno pone sus ojos en Dios, las bendiciones vienen solas. No tengo que buscarlas. Y las bendiciones de Dios vienen hacia mí. La pregunta que queda sobre la mesa. Pedro no nos da estos títulos para que los coleccionemos, ¿o sí? Nos dice que tenemos un fin. Tenemos una razón por la cual nosotros fuimos adquiridos. Y es que la identidad no es el destino. La identidad es el punto de partida. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para algo. ¿Para qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay otra parte donde el apóstol Pablo dice: ay de mí si no predicaran el evangelio, si no predicara el evangelio. Son palabras que resuenan en el corazón y en la mente de todo creyente, de todo nacido de nuevo, todo aquel apasionado por Cristo que dice: yo no puedo quedarme quieto, yo no puedo callarme, yo no puedo estar inmóvil, yo debo movilizarme, no para ganarme el favor, sino porque tengo que contar la grandeza de Dios. Y nunca se trató de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, sino de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, veamos que aquí hay, como ya mencioné, 4 cosas. El linaje escogido hace referencia a un origen. La nación santa hace referencia a que nosotros pertenecemos a algo. Pueblo adquirido habla acerca del valor que tenemos. Y real sacerdocio, ¿de qué hace referencia? Hace referencia de la función que tenemos que ejercer.
Esa diferencia importa porque una identidad sin función se vuelve decorativa. Nos volvemos cristianos nominales como muy, se me fue la palabra, podríamos decir livianamente o cordialmente decimos calientabancas. Nos volvemos inactivos, inmóviles. Pasan los años. No compartimos al menos en los últimos 10 años con alguien. Y tampoco estoy hablando de números, estoy diciendo de que algo, lo más pequeño, que Dios ponga en tu corazón, hay que hacerlo y no le pongas peros. Dios pone dones, talentos, habilidades en cada uno de nosotros de diferente forma y dones diferentes. Algunos dones para enseñar, otros dones para dar, otros dones para servir. Y cada uno tiene un diseño propio, un diseño que Dios le ha entregado. La pregunta es, ¿estás sirviendo con el diseño que Dios puso en tu vida o lo estás reteniendo? Entonces, si somos real sacerdocio, ¿cuáles son las primeras imágenes que se vienen a nuestra mente cuando decimos, bueno, yo soy un real sacerdocio, te compro todo, te lo compro, soy real sacerdocio, yo lo recibo, lo declaro? ¿Y qué es un sacerdote? Algunas ideas, yo sé, lo primero que se nos vino fue esta imagen. Ese es un sacerdote. ¿Y por qué no vengo yo o por qué no tenemos aquí? Entonces tenemos de la tradición algunas ideas o imágenes populares acerca del sacerdocio. Los que venimos de entornos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, entonces tenemos esa indumentaria. Pero no solamente esa, también tenemos esta, que también son sacerdotes. También son sacerdotes, solo que son sacerdotes mayas. Y para todos aquellos que ya tienen un recorrido en las Escrituras y les gusta indagar un poquito más, puede ser de que tengamos la siguiente imagen en la mente. Sería, es de Israel. Y muchas veces, también en Gálatas, creo que sí, y en muchas otras cartas nos habla acerca de que no es necesario volver a ese modelo, porque ese también es otro error que podríamos tomar, el hecho de querer tomar aspectos de esa cultura y tomarlos para nosotros, cuando en realidad no es lo que Dios tiene para nosotros, sino que nos da una identidad en Él, y Él, tal y como somos nosotros guatemaltecos, nos va a utilizar. Pedro no nos llama sacerdotes para que nos sintamos especiales. Si alguno se estaba sintiendo especial o nervioso. Nos llama sacerdotes para que actuemos como tales. Te pregunto, ¿estás actuando como sacerdote? Podríamos pensar que este sacerdocio viene dado bajo el nuevo pacto. Y sí, en el nuevo pacto se hace posible. Y escuchen esto, Dios nunca quiso una élite religiosa. Nunca quiso una élite religiosa. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, leemos. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Dios le dice al pueblo de Israel, quiero un reino de sacerdotes. Quiero que todos sean sacerdotes. Y es lo mismo que encontramos en la carta de Pedro. Somos real sacerdocio. Es el mismo sentir de Dios, no ha cambiado. Lo que cambió quizás fueron las formas en las que se dieron las cosas. Ahora hay una pregunta interesante. Si desde el principio Dios llamó a todo Israel a ser una nación de sacerdotes, ¿cómo terminó el sacerdocio en manos de una sola tribu? Porque aquí vemos
No dijo, y los levitas van a ser los sacerdotes. No, él dijo, quiero que todos. La respuesta la tenemos en Éxodo capítulo 32 y avanzamos. Por eso dije, vamos a leer bastante. Esto es, Moisés sube, trae las tablas de la ley y regresa. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, separó Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. ¿Y qué dice? Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Pasamos del capítulo 19 al capítulo 32. Esto fue después. Y él les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasen y repasen por donde voy, por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Esto es fuerte, pero Dios no tolera la idolatría. Dios no tolera la idolatría. Pero aquí, ¿qué vemos? ¿Cómo el sacerdocio entonces pasó a ser solo de la tribu de Leví? Cuando Moisés dijo, ¿quiénes van a seguir al Señor? ¿Quiénes fueron los que se pararon ahí? Los levitas, la tribu de Leví. Cuando Dios te dice a ti, tú vas a ser real sacerdocio, lo vas a seguir, vas a cumplir, o vamos a seguir calentando bancas. Y con eso del real sacerdocio, de que somos llamados para una función, quiero hacer dos cosas. Una, inyectar pasión. No quiero que tengan miedo de que, ay, si no actúo, que el Señor me va a hacer pasar por espada. No va a pasar eso. Pero sí llamar a la reflexión de, ¿por qué será que no vivimos completamente en el diseño que Dios tiene para nosotros? Lo vamos a hacer diferente, cada uno a su manera, y nosotros aquí en el mesón estamos para equipar a las personas, para glorificar a Dios, para que vayan y sirvan. Si tú dices, la verdad es que yo quiero servir, pero no sé cómo empezar, habla conmigo, habla con Hedy, habla con Johanna, habla con Paola, habla con un anciano, con un diácono, y te vamos a ayudar. Entonces, lo que esto significa es importante. Israel no perdió el sacerdocio, porque Dios lo retirara. Uno más. Ahí estamos. No perdió el sacerdocio porque Dios lo retirara. Lo perdió porque en el momento decisivo eligió al becerro. Cada día nosotros estamos tomando decisiones. Y eso cuando lo pensé, a todos nos pega, ¿no? Las decisiones que nosotros hemos tomado están a la altura de lo que es nuestra identidad. Ahora, nos podríamos hacer la siguiente pregunta, y adelante unas dos para avanzar un poquito más rápido. Y bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ya sé que soy real sacerdocio. ¿Cómo yo puedo ejercer ese sacerdocio? Estoy confundido. Pues bueno, vamos a ver algunas funciones sacerdotales. En primer lugar, los sacerdotes, todo lo que es el sacerdocio tiene un montón de conceptos más, pero vamos a resumir en lo siguiente. Los sacerdotes están hechos, en primer lugar, para adorar a Dios y ayudar a otras personas a adorar a Dios. Por eso es de que nuestra misión y visión es equipar a las personas para glorificar a Dios. Porque para eso fuimos llamados. Y esto implica 5 cosas. Primero, administrar lugares de encuentro.
Voy a leer aquí. Luego, llevar la presencia, ministrar a Dios, ahí está lo que les decía, bendecir al pueblo, ayudar a otros a adorar a Dios. Cuando hablamos de administrar encuentros y todos estos puntos, vamos a hacer la comparación en lo que hacía el sacerdocio en el Antiguo Testamento y cómo lo podemos aplicar hoy en día. Entonces, podemos avanzar uno en administrar lugares de encuentro. ¿Ven eso que está ahí? ¿Cuántos lo conocían? Es el tabernáculo. Pongámonos en los pies de las personas. Tal vez no se note mucho, pero alrededor de las paredes blancas hay un montón de campañas, tiendas de campaña donde vivían las personas. Y la situación es de que en ese lugar era el punto de encuentro entre Dios y el pueblo. Y los levitas o los sacerdotes, ¿qué es lo que hacían? Servir como medio para que esa comunicación pudiera darse. Avanzamos una para verlo con más detalle. Ahí está, para que lo veamos en grande. Una más, y para los que les gustan los detalles, pues ahí hay un plano de lo que era el tabernáculo. Hay diferentes puntos, diferentes elementos. Lo van a profundizar ustedes en su casa, lo dejamos de tarea. En el librito ahora primero, que tenemos ahí en la entrada, ustedes van a encontrar también esta información. Van a ver en qué consistía el lugar santísimo, el lugar santo, las mesas del pan, la fuente de bronce, que todo eso era un símbolo que estaba en el Antiguo Testamento de lo que había de venir. Entonces, los sacerdotes tenían la función de crear puntos de encuentro. Hoy en día el punto de encuentro no es ese tabernáculo. El punto de encuentro, ¿quién creen que es? No es la iglesia. No es este edificio. El punto de encuentro eres tú. El punto de encuentro eres tú. La segunda función sacerdotal es la de llevar la presencia. Los sacerdotes debían llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, que esto era el símbolo de la presencia de Dios, era el símbolo del poder. Cuando estaba el arca del pacto, había bendición, había victoria. Las bendiciones de Dios eran manifiestas. Y cuando el arca no estaba en el campamento, todo iba para abajo. Entonces, en Deuteronomio capítulo 10, verso 8 leemos: en aquel tiempo el Señor apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor sirviéndole o bien ministrándole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. ¿Cuál es el día de hoy? Es el día en el que se escribió. Para que no piensen de que hay que hacer otro tabernáculo, vamos a hacer uno en el campito. Como maqueta, como ejercicio, estaría bien. Deuteronomio 10:8 describe una de las tareas centrales de los levitas: llevar el arca del pacto, que no solo era un objeto sagrado, era la representación de la presencia, la autoridad y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Juan capítulo 14, versos 16 al 17. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, en quien el mundo no puede recibir, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora ¿dónde? Con ustedes, y estará en ustedes. En el antiguo pacto era diferente, ahora mora en ti, por eso el punto de encuentro eres tú. Hechos 2, del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino un
del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, o algunos, todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este momento es lo que todo el Antiguo Testamento estuvo esperando. Y este momento es el que tú y yo vivimos, que tenemos acceso. Yo me pregunto, ¿será que entonces nosotros podemos vivir apáticos, sin pasión? Vivir una vida en donde no me importa, sí, ya sé, tengo que ir a la iglesia, me tengo que sentar, tengo que caerle bien a Dios, no vaya a ser que me vaya mal. O te fundamentas en la identidad que tienes en Cristo y actúas de acuerdo con el rol que tienes. 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos en Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Y la primera parte me hace detenerme y pensar, porque ahí es una condicionante. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, yo te hago la pregunta, ¿vive el Espíritu de Dios en ti? Ministrar a Dios. Número 3. Era la tercera función. En Deuteronomio podemos leer, en aquel tiempo el Señor apartó a la tribu de Leví para estar delante del Señor para ministrarle. O sea, ya dijimos que ministración, entonces no se trata de un tiempo de alabanza, de adoración así bien bonito en donde siento cosas. Sí, porque ¿cómo yo podría generar esas mismas emociones en Dios? Se trata de servirle, se trata de adorarle, se trata de alabarle. La adoración no es para nosotros, la adoración es para Dios. Número 4, bendecir al pueblo. Esa era la cuarta función de los sacerdotes. Y cuando hablamos de bendición, no estamos hablando de un ¿qué tal, hermano? Dios me lo bendiga. Nos vemos. Es que es gracioso, no sé, pero no se trata solo de eso. Las palabras de ánimo son parte, sí. Pero ser bendecido implica el que por medio de ti las otras personas reciban las bendiciones del cielo, reciban salvación, reciban esa sanidad, reciban el conocimiento de la palabra. Lleva una idea de catalizar el destino de alguien. En el caso de Gedeón, que él estaba escondido, temblando entre el trigo, el ángel se le aparece y dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Mucho se habla acerca de esta parte porque en ese momento en que él está escondido y titiritando, no es ni valiente ni guerrero, pero es bendecido, y con esa bendición Gedeón se convierte en un gran líder. ¿Estás bendiciendo a las personas a tu alrededor? A tu familia, a tus vecinos, tus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, los demás miembros de la congregación. 5. Ayudar a otros a adorar a Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 17, hay un relato interesante. El área de Samaria había sido repoblada, y el rey de Asiria lo que hace es enviar un montón de gente de distintas partes a esa zona para que la puedan repoblar. Pero sucedió un suceso. Aconteció que
en el momento en el que todos ellos llegan, empieza la idolatría, empiezan a adorar a sus dioses y Dios no vio eso con buenos ojos. Y entonces vinieron leones y empezaron a atacar a toda la gente que vivía ahí. El rey de Asiria, ¿qué hizo? Dice, ordenó, lleven allá uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, que eran parte del pueblo de Israel, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Aquí me llama la atención esto por lo siguiente. El rey podríamos asimilarlo a la condición o toda esta situación más bien la podríamos asemejar a lo que vivimos hoy en día. Hay personas alrededor que están siendo atacadas espiritualmente, hay personas que viven en pecado, hay personas que van rumbo al castigo eterno, hay personas que están en opresión. ¿A quién hay que enviar para que cesen esas maldiciones, para que cesen esas circunstancias contrarias? A los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Ustedes. Ustedes. Y yo. O yo y ustedes. Es lo mismo que podemos encontrar en Mateo capítulo 28, en palabras mismas de Jesús, cuando dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Veamos el cuadro completo de lo que acabamos de ver. Están entonces las funciones sacerdotales y cómo nosotros la podemos llevar a la práctica. En primer lugar, hablábamos de que los sacerdotes tienen la función de administrar lugares de encuentro. Hoy tú debes ser consciente de que eres un tabernáculo viviente. Allá donde sea que vayas, tú eres un punto de encuentro. Llevar la presencia, entrar a cada lugar como un embajador de Cristo. En ti está el Espíritu Santo de Dios. Sé un embajador. Ministrar a Dios, que es adorarle. ¿Por qué? Porque Él es digno. No porque nos hace sentir bien. Pero curiosamente, cuando nosotros lo adoramos, nos sentimos bien. Pero muchas veces nos vamos por el efecto en el lugar de la causa. Bendecir al pueblo. Hablar del destino sobre las personas, no solo palabras amables. Hablar, llevar el mensaje de salvación. Contarle las grandezas de tu Dios, de tu Señor, de tu Rey, lo que hizo por ti, lo que está en las Escrituras. Ayudar a otros a adorar. ¿Cómo lo podremos hacer? Viviendo de una manera que el mundo vea que Dios merece ser seguido. Estamos en un país muy evangelizado. No sé si aumentó el 44% de pueblo cristiano evangélico en Guatemala. La pregunta es, ¿estamos mostrando al mundo que todavía no lo conoce que Dios merece ser seguido? Porque sucede algo, que hay mucha gente que está hasta aquí de la iglesia. Oye, está hasta aquí de la iglesia. Está hasta aquí de las jerarquías, está hasta aquí de los modelos humanos, está hasta aquí de palabras vanas, está hasta aquí de puras burocracias, de puras manipulaciones. Y las personas solamente piensan en, yo no quiero eso.
Queremos ser una iglesia diferente, una iglesia apasionada, una iglesia que de verdad vive en el poder del Espíritu, una iglesia que de verdad sale. Empieza por nosotros, por decir, ok, no sabía esto. Dios, te adoro y estoy a tu servicio. El sueño de Dios desde Éxodo 19 de tener un reino de sacerdotes sigue vivo, sigue activo. Y yo quiero invitarlos a que reflexionemos, a que oremos y digámosle, Señor, si no hay pasión en mí, yo quiero esa pasión. Porque sacerdotes que no están apasionados, no comparten la palabra, no tienen familias unidas, no alaban con libertad, no glorifican a Dios con todo denuedo. Entonces, ¿quién eres tú? Tú no eres un espectador más. Eres un sacerdote. Tú estás llamado a marcar la diferencia. Estás llamado a marcar la diferencia. Estamos llamados a marcar la diferencia. Y entre más rápido nosotros lo asimilemos, más rápido Dios va a estar obrando a través de nosotros. Y recuerda que no es por tus fuerzas, no es por mis fuerzas, sino por su santo. ¿Su santo qué? ¿Su santo qué? Espíritu. El Espíritu de Dios mora en ti. Amén.